este módulo, el número 4, tiene que ver con, en realidad, aula inclusiva, ¿sí? Hablar un poco de cómo fomentar un clima áulico propicio para llevar a cabo la inclusión y cómo debe ser el espacio escolar también, ¿no? Para que el mismo sea inclusivo. Pero primero, antes de eso, un poco hablar sobre valores y principios éticos, ¿no? Y el respeto a la dignidad de las personas que tienen necesidades educativas especiales, no solamente, como siempre decimos, contemplando a aquellos alumnos que tienen discapacidad, sino también a aquellos alumnos que tienen dificultades propias en el aprendizaje. Si bien nosotros vamos a siempre trabajar generalmente con niños, adolescentes que tienen discapacidad, no está de más, ¿no? También generar esto del aula inclusiva, basado en estos principios éticos, para todo el alumnado, ¿no? Bueno, es importante entonces, como decía, el respeto a la dignidad de las personas, en este caso los niños, y siempre esto nos lleva también a pensar que más allá de la discapacidad que pueda tener un alumno, cuando nosotros respetamos al otro en la amplitud de la diversidad, ¿no? o pudiendo conceptualizar la diversidad, esto quiere decir respetar al otro también como un ser autónomo, que es lo que tenemos que lograr en nuestro trabajo, ¿no? Que más allá del, o mejor dicho, a raíz de las configuraciones de apoyo que se diseñen para ese alumno, lo que tenemos que lograr es que sea autónomo en la realización de sus actividades, en la realización de sus rutinas escolares, ¿no? De la apropiación también de las normas institucionales y lo que eso significa en todos los espacios de la institución. También la toma de decisiones, ¿no? Esto de la libertad de conciencia, que sea agente de su propia vida, que sea un ser reflexivo, que esto, si nosotros lo vamos trabajando, ¿no? En el contexto donde trabajamos, que es en el aula, que trabajamos generalmente con niños y adolescentes, estamos favoreciendo un ser social en el futuro que es reflexivo, que es autocrítico, que va a ser autónomo y dueño de sus decisiones, ¿no? Pensando qué pasa luego en la vida adulta cuando sale de la escuela y poder dotarlo de esas herramientas, que muchas veces en el contexto de discapacidad esto no está, ¿no? Porque o hay una mirada penosa o lastimosa, o las familias tienen miedos de qué va a pasar en el afuera, ¿no? En el mundo laboral y social del adulto, y entonces hay muchos obstáculos que restringen a que esa persona sea autónoma y que pueda adquirir herramientas que propicien su desempeño social en el futuro. Bueno, también una característica esencial que sufren las personas con discapacidad es la vulnerabilidad, ¿no? Que pueden presentar ante diferentes circunstancias de la vida, dado que las personas con discapacidad pertenecen al grupo social marginado de nuestra sociedad desde todos los aspectos, ¿no? Desde por ahí los obstáculos que se encuentran en el mundo social a la hora de interactuar con los demás, en las faltas de herramientas y apoyos que necesitan para su desempeño autónomo, en la discriminación, en la denegación de sus derechos de acceso a la salud, a la educación, ¿no? Digamos, derechos humanos que son fundamentales y que en discapacidad se ven altamente vulnerables, ¿no? Cuando las familias tienen que luchar para una prestación, cuando, bueno, por una medicación, por una rehabilitación, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre la sociedad va a priorizar a aquellos sujetos que estén considerados dentro del rango de la normalidad, aquellos sujetos que puedan ser productivos para la sociedad, según el fin que la misma sociedad determina, ¿no? Entonces, en discapacidad lo que sucede es que esta mirada no está, ¿no? Que la sociedad tiene una mirada de improductividad, ¿no? Diciendo qué puede aportar una persona con discapacidad a la sociedad. Y por este motivo se marginaliza, ¿no? Se discrimina y quedan por fuera, ¿no? Excluidos, digo.
así como otros grupos también vulnerados, como son los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Que si bien, a ver, desde el Estado muchas veces hay ciertas normativas, regularizaciones, etcétera, son insuficientes, ¿sí? Es como tratar de tapar algo que en realidad enmascara un montón de otras necesidades que no están cubiertas, ¿no? Lo que va a expresar este principio de vulnerabilidad son dos cosas. La primera es la finitud y fragilidad de la existencia humana, porque todas las personas son humanas, ¿no? Por ese carácter competente al ser humano, son frágiles, somos frágiles, ¿no? Entonces, según esta misma idea que recién mencionaba, no es una característica la vulnerabilidad solamente a determinados sujetos o solamente haciendo énfasis en las personas que tienen discapacidad, sino que es un principio universal. Y aparece también como un elemento organizador que va a ser imprescindible, ¿no? Para el sano desarrollo de la persona y de toda la especie en general, ¿no? Este principio de vulnerabilidad lo pueden encontrar en lo que es la declaración de la UNESCO y Derechos Humanos, que hicieron la declaración, estoy tratando de acordar el nombre, declaración de la, ahora se me fue, es muy viernes, ¿no? Para esto, bioética, ¿sí? En 2005 la UNESCO realizó la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, en donde rectificó a partir de los derechos humanos, bueno, deberes, ejercicios, tanto de profesional de salud como quienes serían los sujetos que necesitan de estas prestaciones de salud, ¿no? Si bien estos principios empieza a hablar, bueno, deberes y ejercicios desde el ámbito de salud propiamente, los profesionales de salud, también creo que es importante que nosotros que estamos en salud mental también tengamos conocimiento acerca de estas declaraciones que tiene como base fundamental los derechos humanos, y uno es el principio de vulnerabilidad, ¿sí? En esta Declaración Universal de la UNESCO. Bueno, ¿qué pasa con la educación entonces, no? Siempre hablamos de que tenemos que fomentar la educación inclusiva, porque esto como sociedad nos va a llevar a avanzar a una sociedad que es más justa para todos los niños y las niñas, ¿no? En lo que respecta a su derecho de acceso a la educación, que es un derecho humano, como bien planteábamos hoy. Si nosotros propiciamos la inclusión, entonces estamos ayudando también a generar una sociedad también más inclusiva, que respete, ¿no? Que garantice en términos de equidad la educación para todos y para todas. Independientemente, ¿no? De las condiciones personales de cada uno, ¿no? Ya sea condiciones propias familiares, étnicas, sociales, ¿no? En términos de salud. Entonces, por eso es imprescindible cuando trabajamos en educación y para contribuir a la inclusión, reforzar valores, ¿no? De respeto, de tolerancia, de responsabilidad, de ética profesional hacia las diferencias y promover el pensamiento reflexivo. Que esto ya lo hablamos un poco, ¿no? Cuando nosotros fomentamos la inclusión, se trata de que no solamente los pares puedan incluir al alumno que acompañemos, sino también que todo el contexto y las personas involucradas en la institución favorezcan a la inclusión, ¿no? Garantizando al alumno, bueno, a ver, considerando qué necesidades va a tener, ¿no? Qué herramientas le pueden aportar, qué cambios estructurales se pueden hacer en una escuela, por ejemplo, ¿no? Qué cambios o qué flexibilidad están dispuestos a realizar a partir del currículum que se imparte, ¿no?
Y sobre todo esto que menciona, ¿no? La ética profesional. Porque la realidad del campo es que muchas veces entre los agentes de salud y los agentes de educación pareciera como si hubiese una batalla campal a ver de quién tiene el mayor conocimiento. Y la verdad es que ambas partes tienen conocimiento, uno propio en educación y otro propio en salud, ¿no? Que ambos dos se complementan en este ámbito en el que vamos a trabajar. Entonces es importante que cada uno de su ética pueda dar lugar a las diferencias, poder escuchar, poder reflexionar sobre lo que dice otro profesional, poder retroalimentarse del conocimiento del otro para poder generar un buen trabajo en equipo, ¿no? Y que no estén estas rivalidades de a ver quién sabe más y quién sabe menos, ¿no? Como una puesta en juego que muchas veces obstaculiza el proceso de aprendizaje de los alumnos. Entonces, ser conscientes de esta obligación ética, vinculada, como decía, a la individualización para atender responsablemente a la diversidad de todo el alumnado, especialmente, bueno, obviamente las instituciones educativas, ¿no? En educación, la ética y los valores tienen que ver con la prevención, la atención integral temprana, que acá ya tenemos un obstáculo también muy grande, porque muchas veces las primeras dificultades, sean del aprendizaje, sean sociales, sean explícitas desde el ámbito de conducta, muchas veces estas primeras indicaciones, observaciones, vienen de la escuela, ¿no? Ahora el punto clave siempre está en cómo la escuela transmite la información a las familias, ¿no? ¿Qué hace la escuela cuando ve estas cuestiones, ¿no? Que hay un alumno que no se vincula muy bien, que está como muy solo. ¿Qué pasa cuando hay un alumno que tiene bastantes dificultades atencionales, que está en cuarto grado y su proceso de alfabetización aún no está consolidado? Bueno, un montón de situaciones que ocurren en el aula y que muchos de los docentes son los primeros en observar. Pero así como son los primeros en observar, muy pocos tienen como el conocimiento de qué puede ser, ¿no? Porque no son agentes de salud. Entonces pueden como haber hecho una capacitación y demás, o no, ¿no? Y decir, bueno, podría ser, y apuntan a un diagnóstico. Y ese es el primer error que se comete en educación, ¿no? Porque ni siquiera, por ejemplo, el equipo de orientación escolar, que está compuesto por personas que estudiaron desde salud, por ejemplo, mi rol de psicopedagoga, ¿no? Mi compañera, tengo una compañera que es profesora en educación especial, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento acerca de la discapacidad. Ni siquiera nosotros, desde nuestro rol en la escuela, podemos determinar que un niño tiene tal cosa, porque no nos compete a la escuela ese papel, ¿no? Y muchas veces llega el etiquetamiento, el señalamiento por parte de la escuela para con sus alumnos, y es una bajada de información. Cuando asumí en el equipo y empezamos a entrevistar a algunas familias, a conocer un poco más, muchas de estas familias daban cuenta que desde la institución se los derivó, que esto no se puede hacer, claramente, se los derivó a un neurólogo, a un psicólogo, ¿no? A un profesional de la salud externo. Esto no se puede realizar. Lo que sí podemos hacer cuando se observan dificultades es entrevistar a la familia, ¿no? Indagar acerca de su trayecto escolar previo, indagar con la familia, bueno, cómo está en casa, cómo lo ven, indagar su cuaderno, observar en el aula, ¿no? Y orientar a la familia sobre qué observamos, las dificultades que observamos, ¿no? Y orientarla a que haga, por ejemplo, una consulta pediátrica. Y es el pediatra, entonces, acá el que va a decir, bueno, a ver, hacer una interconsulta con tal otro profesional, ¿no? Pero nunca le voy a decir a una familia, anda, llévalo al psicólogo, a la psicopedagoga, a la neuróloga y todas esas cuestiones. Más allá de que, como les vuelvo a decir, yo puedo observar, ¿no? Y puedo decir, puede haber una sospecha de tal cosa, ¿no? Pero jamás podría decirle a una familia eso. Y muchas veces, en el ámbito educativo, estas cosas suceden, ¿no? Por eso recién hablaba esto de la atención integral temprana, que es muy importante, porque las primeras observaciones frente a las dificultades se hacen en el contexto áulico, en el contexto escolar, ¿no?
pero también tener la ética profesional de saber comunicar, ¿no? Y de saber interactuar con otros agentes. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un aula inclusiva? Primero, el aula inclusiva no es solamente cómo, más allá de que va a ser un factor importante, que tiene que ver en cómo imparte ese currículum o la didáctica docente, ¿no? Frente a los alumnos que tienen otras maneras de llegar al aprendizaje, otros ritmos y estilos de aprendizaje, y que esta docente va a tener que plantear, bueno, estrategias de apoyo para ese alumno. Nosotros realizamos, ¿no? Pero quien tiene que diseñar una actividad, ¿no? A partir de la actividad que tiene planteada, va a tener que hacer las adecuaciones pertinentes para ese alumno, va a ser la senio, ¿sí? No somos los acompañantes. Porque no nos olvidemos que ese alumno también es alumno de esa senio, ¿no? No es alumno del acompañante, es alumno de esa senio. Y esa senio con orientaciones va a tener que realizar las configuraciones pertinentes, ¿sí? Las adecuaciones que sean necesarias para ese alumno. El aula inclusiva también se refiere al entorno, ¿no? No solamente a este rol docente, sino a los elementos, por ejemplo, que haya en el aula, ¿no? Como por ejemplo, si tengo un alumno que tiene déficit atencional y tengo un aula que está llena de láminas, afiches, ¿no? Como mucho material, estos son factores distractores propensos para este alumno, ¿no? Que se puede distraer fácilmente con toda la decoración del aula. Por otro lado, la disposición del aula, ¿no? La disposición en donde se ubica el pizarrón, en donde se ubica el docente. Esto también es importante. Y los alumnos que nosotros acompañamos, a veces lo que sucede es que muchos quedan relegados como atrás del aula o a un costado del aula con su acompañante, ¿no? Como que está ahí y tiene su acompañante. Y eso es el primer error. Porque siempre el alumno que nosotros acompañamos, ¿no? Un alumno con discapacidad tiene que estar cerquita de su docente, al frente, si se puede, de su docente, ¿no? Rodeado por otros pares, ¿no? Y que la perspectiva hacia el frente sea el pizarrón, ¿sí? Sentado adelante tiene que estar y cerquita de su docente, porque es su docente la que va a tener que supervisar su trabajo, ¿no? Es decir, las producciones de este alumno. Siempre cuando, por ejemplo, hago las orientaciones hago las propuestas pedagógicas individuales para los chicos, en todas se repite lo mismo. Parece que es como una general, pero no. Muchas de estas orientaciones, en todas se repite. Que esté sentado delante, que esté cerca del docente, que esté rodeado con sus pares y que el docente supervise, ¿no? Es más, yo cuando entrego la propuesta a la docente, a veces suena como medio que me odian por esto, pero es una manera de poder hacer que se comprometan con su trabajo, ¿no? Yo le entrego la propuesta y en un libro de acta que tenemos del equipo para los docentes, hago un acta en donde le dejo las orientaciones, les explico cómo se hace y pongo que iremos el equipo a supervisar, ¿sí? Que estas orientaciones sean llevadas a cabo. Porque lo que sucede es que muchas veces, nos pasó hace poquito, que un docente le dimos las configuraciones de apoyo, ¿no? De una alumna, también había tenido una reunión con la psicopedagoga de esa alumna y en una nueva reunión que el equipo hizo con la psicopedagoga dice, y también les quiero decir que las configuraciones no están llevadas a cabo, ¿no? Es decir, como que, ¿por qué está escribiendo en letra cursiva si tiene que escribir en letra imprenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, le hicimos un nuevo acta a este docente porque no estaba llevando a cabo las configuraciones que habíamos hecho en la propuesta individual para la alumna, ¿no? Cuando la psicopedagoga revisó el cuaderno se dio cuenta de, bueno, ¿por qué está escribiendo así, ¿no? Por eso es importante atender a cada una de estas necesidades. Después también, lo que favorece mucho para la sociabilización y para poder propiciar, fomentar ese aprendizaje es el aprendizaje cooperativo, ¿sí? No es lo mismo lo que yo sé que lo que puede saber mi compañero, ¿no? Que lo que puede saber otro.
Entonces, cuando todos aportamos, el aprendizaje es mucho más significativo, además también porque se comparten experiencias, ¿no? Los chicos lo que hacen con el contenido de ese conocimiento es que lo van aplicando en contexto, ¿no? Esto quiere decir que cuando lo aplican en contexto pueden dar cuenta, siempre y cuando, obviamente, ese objeto de conocimiento esté bien diseñado, bien explicado, que ese objeto de conocimiento tenga un propósito. En el aprendizaje siempre es importante que el objeto de conocimiento tenga un propósito, el preguntarme ¿para qué quiero que aprendan esto? Más allá de que está en el currículum, ¿no? Siempre me tengo que preguntar ¿para qué quiero que aprendan esto? ¿Con qué objetivo? Y después empezar a planificar la secuencia didáctica, es decir, el docente cómo lo va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, si el aprendizaje, el objeto de conocimiento, mejor dicho, es significativo y está bien pensado y bien diseñado para esos alumnos, estos alumnos lo que van a hacer es aplicarlo en contexto, ¿no? Y a partir de esa aplicación van a compartir experiencias de su vida, ¿no? No sé, estamos viendo las provincias, ¿no? Bueno, y empiezan a contar, bueno, yo me voy de vacaciones acá, yo tengo una abuela que vive acá, etcétera, etcétera, ¿no? Y se amplía el conocimiento, porque no van a hablar solo de el nombre de la provincia. Van a empezar a hablar de la cultura, de qué comen, ¿no? De cómo es el paisaje, de cómo está el clima. Entonces fíjense que solo si yo quiero trabajar las provincias, todo el conocimiento, ¿no?, que puede surgir a partir de que los alumnos empiezan a interactuar entre sí, ¿no?, y a compartir experiencias. Potencializa muchísimo más ese objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, siempre en el aula inclusiva uno de los puntos va a tener que ver con el aprendizaje cooperativo, que se hace entre otros. Por eso es importante no agruparlos por discapacidad de los alumnos en un aula, porque esto a veces también sucede. El docente te plantea muchas veces, quiero supervisar. Entonces, para que se me facilite esa supervisación, los agrupo. Y no, porque cada uno va a tener sus dificultades y entonces, con esas dificultades y cada uno con sus apoyos pertinentes, ¿cómo propician su aprendizaje de forma cooperativa? ¿No? Entonces, también hay una estrategia en cuanto con quién lo siento, cómo lo siento, ¿no?, para que esto sea propicio. Esto muchas veces lo voy a observar a veces, ¿no?, cuando tenemos algunos alumnos con dificultades y me voy fijando con quién se van sentando más o menos, que pueda ser buen compañero, ¿no? Por ejemplo, no sé, primero, segundo tienen mesas redondas, después los demás tienen mesas, bancos de a dos, ¿no? Entonces, siempre voy jugando con esto de las duplas, muchas veces cuando hago las orientaciones al docente, porque es importante. Si yo pongo a dos que charlan, ¿no?, un montón, ¿qué van a hacer? ¿De qué van a trabajar? ¿No? Uno que se distrae y otro que charla un montón. No pueden trabajar así, ¿no? Bueno, también es importante que los alumnos también sean conscientes de sus posibilidades, que cómo es trabajar en grupo, y los beneficios que el trabajar en conjunto esto trae, ¿no? Bueno, en el clima, siguiendo con esto del clima, ¿no?, los estudiantes tienen que poder creer que pueden aprender y que lo que están aprendiendo es útil, relevante y significativo. Esto que les hablaba, ¿no?, de que si yo me propongo el para qué y el por qué del objeto de conocimiento, ese alumno lo puede después aplicar en contexto. Y va a ser cuando uno lo puede aplicar en contexto, es decir, que rápidamente podemos relacionarlo, ¿no?, ese objeto de conocimiento con algo de la vida, eso va a ser significativo. Si para ellos es completamente ajeno, lo desconocen, eso no va a ser significativo y le va a costar un montón, ¿no? Que esto va de la mano, por supuesto, con la psicología cognitiva, de lo que plantea Piaget, de los esquemas de conocimiento, ¿no?, entre los procesos de asimilación y acomodación. Siempre el aprendizaje que yo quiero propiciar tiene que partir de un aprendizaje anterior, de una base,
¿no? Yo no puedo iniciar algo, un aprendizaje, si ese alumno no sabe nada acerca de eso, ¿sí? Siempre se va en escala, pero siempre va de un aprendizaje previo hacia uno nuevo, ¿sí? Por eso Piaget planteaba estos procesos de asimilación, acomodación y equilibrio, ¿sí? Se asimila ese material nuevo algo que ya está, por eso acomodación, ¿no? Algo que ya está. También lo que tenemos que hacer es que los alumnos sepan que se les va a exigir, porque también tenemos a nuestros alumnos, ¿no? Que porque tienen un acompañante piensan que no tengo tarea, el acompañante es como mi seño particular, que me va a hacer las tareas, bueno, y demás cuestiones. No, tenemos que generar la responsabilidad, ¿no? Y obviamente, siempre a partir de poder destacar siempre las posibilidades y todos los logros que tiene, ¿no? Es decir, cada logro, cada cosa que puede hacer, la tenemos que destacar para que ese alumno sepa, ¿no? Que puede lograr todo lo que se proponga, porque una de las cosas que pasa en discapacidad es que las personas, al notarse diferente ante las dificultades, ante las cosas que le cuestan mucho más que a otras personas y demás, bueno, esto baja su autoestima, ¿no? Muchas veces se producen frustraciones, ¿sí? Y demás. Esto, la discapacidad, por supuesto, de las personas también genera, ¿no? Ciertas consecuencias emocionales, ¿no? Entonces, cada trabajo, cada logro que el alumno pueda realizar, nosotros tenemos que resaltarlo, ¿no? Nosotros, la CENIO, etc. Pero siempre tiene que saber que se van a esperar también ciertos esfuerzos por parte de este alumno, ¿no? Porque no es viable atender de forma individualizada a cada estudiante del salón, ¿sí? Nosotros como acompañantes podemos, ¿no? Obviamente, como tenemos un alumno que acompañamos, podemos estar como más en contacto con su proceso de aprendizaje, pero un docente no. Por eso, si se propone una tarea colaborativa, tareas diferenciadas en grupos que son heterogéneos, ¿no? De esta forma, la CENIO puede interactuar de otra manera y no en el uno a uno, ¿sí? Además, lo que hacemos también con el trabajo cooperativo es generar mayor grado de sociabilización y de participación, ¿no? Con los pares, mayor inclusión en cuanto al resto también. Por eso es importante un clima de confianza, ¿no? Esto de que los errores pueden formar parte del aprendizaje y pueden servir para reflexionar. Ahora, siempre hay que saber el foco del error. ¿En qué presenta mayores dificultades? No sé, el otro día cuando evaluaba a un alumno, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿qué te cuesta? Y me mostró una cuenta, ¿no? Con muchos números, y me decía esto. Bueno, yo corroboré que él supiera qué cálculo tenía que hacer y cómo hacerlo, y lo sabía hacer. La dificultad está en la posición decimal, porque tiene dificultades específicas del aprendizaje este alumno, ¿no? Entonces, a veces aparece la aglomeración de las letras o de los números. Entonces, no era que él no sabía resolverlo. Lo que pasa es que al haber aglomeración de los números, cambia el valor posicional de los números. Entonces, siempre el resultado va a estar mal, ¿no? Entonces, una de las adecuaciones que hicimos, configuraciones de apoyo, es unidad de decena centena, unidad de mil, decena de mil, porque eran números grandes, por colores, por ejemplo, ¿no? Por colores, después separados con una raya horizontal, ¿sí? Para separar cada valor posicional, para que él no se confunda, ¿sí? Pero por eso digo, siempre hay que ver cuál es el foco, ¿no? De esa dificultad, de ese error que se presenta persistentemente. Bueno, después acerca del diseño universal, ¿sí? Que lo vamos a ver en otra clase, así que esto lo voy a pasar un poco. El diseño universal de aprendizaje, que es el DUA, que lo que propone básicamente, después lo vamos a ver en otra clase con más profundidad,
tiene que ver con un currículum que es flexible, ¿sí? Que no es algo rígido y que ese currículum va a tener que ver con el grupo que se presenta en esa aula, ¿sí? Porque si bien los docentes tienen un currículum que les dice qué hacer, cómo hacer, ¿no? Es decir, que plantea cuáles son los contenidos y después tienen que hacer la secuencia didáctica y demás, ese currículum puede sufrir modificaciones. Eso lo decide el docente o la docente porque conoce a su grupo, ¿sí? Bueno, un poco de el rol docente. Bueno, siempre va a tener que tener, ¿se acuerdan que yo le hablé? El qué, el cómo y el para qué del objeto de conocimiento, que es un poco de esto, ¿no? La planificación, los objetivos, que a veces cuesta que estén, cuando pedimos a veces una planificación para poder ver y ajustar para algunos alumnos algunas cosas, a veces no está. La adopción de una actitud positiva y generosa del esfuerzo, del trabajo que hacen sus alumnos, ¿no? Que pueda ver cada uno de los logros, que pueda ofrecer actividades interesantes para captar la atención de sus alumnos, que ese objeto de conocimiento sea motivante y lo puedan aplicar en contexto, ¿no? Mantener el orden, la disciplina en el aula, eso también es importante, porque si estoy tomando mate, si estoy con el celular y yo no estoy en el aula con los chicos, ¿no? Estoy por momentos y por momentos no, que voy a generar ruidos en esa aula, porque los chicos se van a distraer, ¿no? Y se rompe con todo el clima áulico. Y esto muchas veces, para los alumnos que nosotros acompañamos, es uno de los grandes disparadores de la conducta, el ruido, porque ese ruido que hay en el aula, de bullicio, para ellos está dentro de su cabeza, en muchas oportunidades, ¿no? Y puede esto disparar una conducta disruptiva. La motivación, bueno, y mostrar el interés hacia los alumnos, ¿sí? Promoción de relación positiva, hacer que los estudiantes puedan tener conciencia de su estudio, reconocer el éxito, como decíamos recién, ¿no? De cada uno de sus estudiantes y de sus esfuerzos.